Mi madrastra me exigió cancelar mi boda y darle mi prometido a mi hermanastra. Cuando me negué me desheredaron y destruyeron mi reputación. Pero mi abuela tendió una trampa que lo expuso todo y los dejó sin palabras. Tengo 25 años, trabajo en marketing digital, y todavía no puedo creer que mi madrastra, bueno, mi mamá adoptiva técnicamente, me haya pedido que cancelara mi boda y convenciera a mi prometido de casarse con mi hermanastra en mi lugar. Sí, leíste bien, como si yo le debiera eso por haberme criado. Y la cosa es que esto pasó hace unos meses, pero siento que necesito contarlo porque literalmente destruyó mi familia, o lo que yo pensaba que era mi familia, y todavía estoy procesando todo. Déjame empezar desde el principio porque si no nada de esto va a tener sentido. Cuando tenía 5 años, ya sabes, bien chiquita, fui a vivir con mi papá porque mi mamá biológica era un desastre total. No voy a entrar en muchos detalles, pero básicamente ella me descuidaba. Había maltrato, cosas feas que una niña de esa edad no debería vivir. Mi papá peleó por mi custodia y la ganó. Y honestamente fue lo mejor que me pudo pasar. Él era genial, o sea, era mi héroe, en ese momento. Me dio una vida normal, una casa limpia, comida todos los días, ya sabes, las cosas básicas que todo niño merece pero que yo no había tenido. Cuando tenía como 7 años, creo, mi papá conoció a Susan. Ella tenía 27 en ese momento, y tenía una hija, Stephanie, que era 2 años menor que yo. Stephanie nació con una condición neurológica. No recuerdo el nombre exacto, pero básicamente la dejó en silla de ruedas y con algunas limitaciones. Al principio todo estaba bien. Tipo Susan era amable conmigo, me trataba súper bien, y yo estaba feliz de tener una figura materna porque, la verdad, mi mamá biológica nunca fue mamá para mí. Stephanie y yo nos llevábamos más o menos bien, ella era chiquita, y yo también, jugábamos juntas y esas cosas. Mi papá y Susan se casaron cuando yo tenía 8, y oficialmente Susan me adoptó. En ese momento, yo estaba súper emocionada, porque pensé que finalmente tenía una familia de verdad, completa, como las que veía en la tele o en las casas de mis amigos. Los primeros años fueron buenos. No voy a mentir. Susan se portaba bien conmigo. Me ayudaba con la tarea. Iba a mis eventos escolares. Todas esas cosas que hace una mamá. Pero mirando hacia atrás, creo que siempre hubo como una diferencia en cómo me trataba a mí versus cómo trataba a Stephanie. No era súper obvio cuando era niña, pero estaba ahí. Tipo Stephanie siempre tenía prioridad, lo cual yo entendía hasta cierto punto porque tenía necesidades especiales, pero a veces se sentía como que yo era la segunda opción en todo. La cosa cambió cuando conocí a Andrew en la secundaria. Yo tenía como 15, casi 16, y él tenía 17. Nos hicimos súper amigos, tipo de esos amigos que hablan de todo, que pasan horas al teléfono, que se entienden sin decir nada. Él venía mucho a mi casa porque éramos vecinos, vivía como a 3 cuadras, y ahí fue cuando Stephanie, que tenía 13 o 14, se enamoró de él. Y no era tipo un crush normal de adolescente, era intenso. Ella hablaba de Andrew todo el tiempo, dibujaba su nombre en sus cuadernos, se ponía nerviosa cuando él venía. Al principio me parecía tierno, ya sabes, como inofensivo. Pero Susan empezó a hacer comentarios raros, tipo que sería lindo si Andrew y Stephanie terminaban juntos algún día, o que Andrew era tan amable con Stephanie. Y yo estaba ahí como, ok, medio raro pero bueno. Andrew y yo empezamos a salir cuando yo tenía 17 y él 19, justo antes de que él se fuera a la universidad. Fue como natural, tipo habíamos sido mejores amigos por años y simplemente pasó. Susan se puso medio rara cuando se enteró. No dijo nada directamente negativo, pero hacía comentarios pasivo-agresivos sobre que Stephanie estaba triste o que yo no pensaba en los sentimientos de mi hermana. Stephanie tuvo como un berrinche enorme. Lloró por días, y Susan me hizo sentir como si yo hubiera hecho algo malo. Pero yo estaba enamorada, tenía 17 años. No iba a dejar pasar a Andrew solo porque mi hermanastra tenía un crush en él. ¿Me explico? Fuimos a la misma universidad, Andrew y yo, y los primeros 2 años fueron increíbles. Pero luego las cosas se pusieron difíciles. Teníamos muchas peleas. Él estaba estresado con la escuela, yo también, y básicamente nos destruíamos el uno al otro. Terminamos en tercer año de universidad, y fue devastador. No nos hablamos por como 2 años, tipo nada de contacto. Yo traté de seguir adelante, salí con otras personas, pero nunca se sintió igual. En todo ese tiempo, Susan seguía haciendo comentarios sobre cómo Stephanie todavía preguntaba por Andrew, o cómo sería bueno que él la visitara algún día, y yo honestamente trataba de ignorarla porque ya no estaba con él de todas formas. Pasaron como 3 años después de que terminamos,
Y un día me lo encontré en un Starbucks completamente por casualidad. Fue raro, pero bien. Platicamos. Nos pusimos al día. Y descubrimos que básicamente ambos habíamos estado miserables. Desde que terminamos, empezamos a hablar otra vez, primero como amigos, luego quedábamos para tomar café, y eventualmente volvimos a estar juntos. Y esta vez era diferente, más maduro, más estable. Los dos teníamos ya como 23 años, habíamos crecido, sabíamos lo que queríamos. Fue como si todo finalmente hiciera sentido. A 2 años después, cuando yo tenía 25, Andrew me propuso matrimonio. Fue perfecto. Lo hizo en el lugar donde nos conocimos de adolescentes. Tenía este anillo hermoso que había estado ahorrando para comprar, y yo obviamente dije que sí. Estaba en las nubes. Literalmente, la persona más feliz del planeta. Fuimos a contarle a mi familia esa misma noche y fue incómodo. Mi papá estaba feliz, me abrazó, le dio la mano a Andrew, todo bien de su parte, pero Susan se quedó callada, tipo su sonrisa no le llegaba a los ojos, y Stephanie empezó a llorar y se fue a su cuarto. Susan nos dijo que Stephanie no se sentía bien y que era mejor que nos fuéramos, pero yo sabía exactamente qué pasaba. Los siguientes días fueron raros. Stephanie no me hablaba, Susan estaba distante, y yo empecé a sentir esta tensión horrible en la casa. Una semana después del compromiso, Stephanie tuvo un ataque de ansiedad severo y tuvieron que llevarla al hospital. Susan me culpó. Dijo que yo sabía cómo se sentía Stephanie por Andrew y que de todas formas había elegido casarme con él, como si yo fuera una persona horrible por comprometerme con el hombre que amaba. Fue en ese momento que decidí mudarme. Andrew y yo rentamos un departamento juntos. Nos íbamos a casar en 3 meses de todas formas, así que simplemente aceleramos los planes de vivir juntos. Mi papá trató de convencerme de que no me fuera. Dijo que Susan estaba estresada por Stephanie y que las cosas se calmarían, pero yo ya estaba harta. Me fui, y honestamente fue un alivio estar fuera de esa casa. Andrew y yo empezamos a planear la boda. Era algo pequeño, como 50 personas. Nada extravagante, porque no teníamos mucho dinero. Invité a Susan y a Stephanie, obviamente, porque, no sé, supongo que pensé que con el tiempo lo aceptarían. Mi papá estaba súper involucrado en los planes, me ayudaba con lo que podía, y yo sentía que al menos él estaba feliz por mí. 2 días antes de la boda. 2 días. Susan vino a mi departamento. Tocó la puerta como a las 10 de la mañana, y cuando abrí se veía seria, incómoda. Le pregunté si todo estaba bien, y me dijo que necesitábamos hablar. Andrew estaba en el trabajo, así que estábamos solas. Nos sentamos en la sala, y lo que pasó después todavía no lo puedo procesar completamente. Susan me dijo, así sin preámbulo, que necesitaba cancelar la boda. Yo me reí porque pensé que era una broma, tipo, ¿qué? Pero ella estaba súper seria. Me dijo que Stephanie estaba destrozada, que había estado deprimida desde que Andrew y yo volvimos, y que como su hermana mayor, yo debería pensar en ella primero. Le dije que lo sentía, que no era mi intención lastimar a Stephanie, pero que iba a casarme con Andrew porque lo amaba y él me amaba a mí. Y entonces Susan dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que yo le debía esto, que ella me había sacado de una situación horrible cuando era niña, que me había dado una casa, una familia, educación, todo, y que era hora de que yo le devolviera el favor. El favor era cancelar mi boda y convencer a Andrew de que en lugar de casarse conmigo se casara con Stephanie. Literal. Esas fueron sus palabras. Dijo que Andrew era amable, que probablemente accedería si yo se lo pedía, y que esto haría feliz a Stephanie y le daría una vida que ella merecía, pero que probablemente nunca tendría por su condición. Me quedé ahí sentada sin poder hablar por como 1 minuto completo. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si estaba hablando en serio, y ella dijo que sí, que lo había pensado mucho y que era lo correcto, que yo era joven, que encontraría a alguien más, pero que para Stephanie Andrew era su única oportunidad de tener un esposo, una vida normal. Yo me enojé, me enojé como nunca en mi vida. Le dije que estaba completamente loca, si pensaba que yo iba a hacer eso, que Andrew era mi prometido, que íbamos a casarnos en 2 días, y que no podía creer que me estuviera pidiendo esto. Le dije que se fuera de mi casa, y que si no quería venir a la boda era su decisión, pero que yo no iba a cancelar nada. Susan se puso furiosa. Empezó a gritar que yo era una desagradecida, que después de todo lo que ella había hecho por mí, yo no podía hacerle este pequeño favor, que era una mala hermana, una mala hija. Básicamente le dije que se fuera a la mierda. Nunca le había hablado así, y la saqué literalmente de mi departamento. Ella se fue llorando y gritando que me iba a arrepentir.
Yo me quedé ahí temblando, llorando, sin poder creer lo que acababa de pasar. Cuando Andrew llegó del trabajo, me encontró hecha un desastre. Le conté todo, palabra por palabra, y él no lo podía creer. Dijo que Susan estaba demente, que cómo se le ocurría pedirme algo así, y que obviamente íbamos a seguir con la boda como estaba planeado. Pero yo estaba aterrada de lo que Susan pudiera hacer, de cómo esto afectaría a mi papá, a mi relación con mi familia. Andrew me dijo que teníamos que posponer la boda, que no podíamos casarnos en medio de todo este drama, pero yo no quería darle el gusto a Susan de que sus manipulaciones funcionaran. Esa noche mi papá me llamó furioso. Susan le había contado todo, pero con una versión completamente diferente. Le dijo que ella había ido a hablar conmigo para pedirme que por favor fuera más sensible con Stephanie durante la boda, que no hiciera ostentación de mi felicidad enfrente de ella, y que yo había explotado y le había dicho cosas horribles sobre Stephanie, tipo que cómo se atrevía a pedirme que considerara a una inválida en mí. Día especial. Dijo que yo había dicho que Stephanie era una carga, que nunca iba a encontrar marido porque nadie quiere estar con alguien en silla de ruedas, cosas horrendas que yo nunca dije ni pensaría. Mi papá me estaba gritando, llamándome monstruo, diciéndome que no me reconocía. Traté de explicarle la verdad, pero él no me dejaba hablar, solo gritaba. Me dijo que si me casaba no quería saber nada de mí, que no podía creer que hubiera resultado tan cruel después de todo lo que Susan había hecho por mí. Colgó el teléfono, y yo no paré de llorar en toda la noche. Andrew insistió en que pospusiéramos la boda. Dijo que no podíamos hacerlo así, con mi familia destruida y mi papá sin hablarme. Cancelamos todo. O más bien, pospusimos. Devolvimos los depósitos que pudimos. Les dijimos a los invitados que por problemas familiares la boda se pospondría indefinidamente. Fue humillante, frustrante, y todo por las mentiras de Susan. Me quedé viviendo con Andrew. Mi papá no me hablaba, Susan tampoco obviamente, y yo me sentía completamente sola. Mi papá hasta hizo un post en Facebook, tipo uno de esos dramáticos donde no dice nombres pero es obvio de quién habla, sobre la decepción de descubrir que tu hija no es la persona que pensabas, que el amor te puede cegar pero que él ahora veía la verdad. Los comentarios eran horribles. Gente de mi familia, amigos de mi papá, todos asumiendo cosas, hablando mal de mí. Hubo rumores en el pueblo de que yo había maltratado a Stephanie, que era una persona horrible. Nadie me preguntó mi versión. Todos simplemente creyeron lo que Susan y mi papá decían. Pasó como un mes de esto, y yo estaba destrozada. Andrew trataba de ayudar, pero él también estaba frustrado con toda la situación. Fue mi abuela, la mamá de mi mamá biológica, pero que siempre había estado en mi vida, incluso cuando mi mamá no, quien finalmente intervino. Ella me llamó y me dijo que necesitábamos hablar. Fui a su casa. Ella vive en el campo como a 1 hora de donde yo vivía, y cuando llegué me hizo sentarme y me preguntó qué realmente había pasado. Le conté todo, cada detalle, sin omitir nada. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé me dijo que me creía. Dijo que conocía a Susan desde que mi papá empezó a salir con ella, y que siempre había notado algo raro en cómo me trataba versus cómo trataba a Stephanie, pero que nunca había dicho nada porque no quería causar problemas. Mi abuela tiene como 70 años, pero es de esas señoras que no se dejan de nadie. Me dijo que tenía un plan para demostrar quién era realmente Susan, y que necesitaba que yo confiara en ella. Honestamente yo estaba desesperada, así que le dije que sí a lo que sea. Mientras tanto, Andrew y yo decidimos que íbamos a casarnos de todas formas, sin importar qué. Fuimos al juzgado, hicimos todos los trámites legales, y una semana después nos casamos en la casa de mi abuela con solo ella de testigo. No fue la boda que yo había soñado, pero fue perfecta a su manera, porque estaba con la persona que amaba, y con la única persona de mi familia que me apoyaba incondicionalmente. El plan de mi abuela era brillante, aunque medio retorcido. Ella le dijo a mi papá y a Susan que quería hacer las paces con todos, que la familia era lo más importante, y que quería dejarle una herencia a sus nietas antes de morirse. Les dijo que tenía como $50,000 ahorrados que pensaba dividir entre Stephanie y yo, pero que quería hablar con Susan primero para asegurarse de que Stephanie estuviera bien cuidada. Susan obviamente mordió el anzuelo, porque $25,000 es mucho dinero, especialmente para alguien que siempre estaba quejándose de los gastos médicos de Stephanie. Mi abuela invitó a Susan a su casa para hablar de los detalles. Me pidió que me escondiera en el cuarto de al lado, que tenía una pared delgada donde podía escuchar todo. Susan llegó súper amable con mi abuela, tipo, falsamente dulce, y mi abuela empezó a hablar sobre el dinero. Dijo que quería asegurarse de que el dinero se usara bien, que $25,000 era mucho, y luego casualmente mencionó que había escuchado que yo había sido horrible con Stephanie antes de la boda cancelada.
Susan inmediatamente se lanzó a contar su versión, la de las mentiras. Pero mi abuela la interrumpió y le dijo: «Pero Susan, yo hablé con mi nieta y me contó algo muy diferente. Dijo que tú le pediste que cancelara su boda y convenciera a su prometido de casarse con Stephanie en lugar de ella». Hubo un silencio incómodo, y luego Susan se rió nerviosamente y dijo que eso era ridículo, que yo estaba mintiendo. Pero mi abuela siguió presionando. Dijo que mi versión tenía sentido, que explicaba por qué yo estaría tan molesta. Susan se empezó a poner nerviosa. Yo podía escucharla desde el otro cuarto, y entonces mi abuela dijo que si Susan le decía la verdad, le daría los $25,000 completos solo, para Stephanie, sin dividirlos conmigo. Que yo no necesitaba el dinero, porque me iba a casar de todas formas, pero que ella entendía que Stephanie tenía necesidades especiales y gastos. Susan cayó completamente en la trampa. Empezó a llorar y admitió todo. Dijo que sí, que le había pedido eso a su hija, pero que lo hizo porque amaba a Stephanie y quería que fuera feliz. Que Stephanie había sufrido toda su vida por su condición y que yo había tenido una vida fácil en comparación, que podía encontrar a alguien más, pero que Stephanie probablemente nunca tendría otra oportunidad. Dijo que sí había mentido sobre lo que yo supuestamente dije de Stephanie, porque necesitaba que mi papá estuviera de su lado, que no podía dejar que yo me casara con Andrew mientras Stephanie sufría. Básicamente confesó todo. Lo que Susan no sabía es que mi papá estaba escondido en la cocina, detrás de la puerta, escuchando toda la conversación. Mi abuela lo había llamado antes, y le había dicho que viniera pero que no dijera nada, que solo escuchara. Cuando Susan terminó de confesar, mi papá salió de la cocina. Susan se puso blanca cuando lo vio. Tipo literalmente toda la sangre se le fue de la cara. Mi papá le preguntó si todo lo que acababa de escuchar era verdad, y Susan trató de retractarse. Dijo que mi abuela la había manipulado, que estaba confundida, pero era demasiado tarde. Mi papá le dijo que se fuera de la casa de mi abuela, y que cuando llegaran a casa, ella y Stephanie tenían que empacar sus cosas y salirse. Susan empezó a llorar y a rogar. Dijo que lo sentía, que solo quería lo mejor para su hija, pero mi papá no quería escuchar nada. Salí del cuarto donde estaba escondida, y mi papá me vio y empezó a llorar. Me pidió perdón una y otra vez. Dijo que era un idiota por no haberme creído, que debió saber que yo nunca diría esas cosas horribles. Lo abracé y le dije que lo entendía, que Susan lo había manipulado también. Eso fue. Hace como 4 meses. Mi papá se divorció de Susan. El proceso fue rápido porque ella no peleó. Creo que sabía que no tenía caso. Susan nunca me pidió perdón, ni siquiera después de que todo salió a la luz. Le dijo a todo el que quisiera escuchar que ella solo hizo lo que cualquier madre haría por su hija, que no se arrepentía de nada. Stephanie tampoco me ha hablado. Está viviendo con Susan en un departamento del otro lado del pueblo. Mi papá trató de mantener contacto con Stephanie al principio, porque técnicamente fue su hijastra por casi 18 años, pero ella no quiso saber nada de él. Andrew y yo estamos bien, mejor que bien la verdad. Estar casados ha sido increíble, incluso con todo el drama. Mi papá viene a cenar con nosotros como 2 veces por semana y está tratando de reconstruir nuestra relación. No va a ser fácil y todavía hay momentos incómodos, pero lo estamos intentando. Él hizo otro post en Facebook pidiendo disculpas públicamente por las cosas que había dicho sobre mí, explicando que había sido engañado y manipulado, y aunque algunos familiares me han contactado para disculparse, otros todavía me evitan o actúan raro. Honestamente ya no me importa tanto. Me di cuenta de quiénes son las personas que realmente me importan. La semana pasada mi papá me preguntó si alguna vez podría perdonar a Susan, no por ella, sino para poder tener paz. Le dije la verdad, que no lo sé. Parte de mí siente lástima por ella, porque obviamente ama a su hija y haría lo que fuera por ella, pero la otra parte está tan enojada por todo lo que me hizo pasar, por las mentiras, por casi destruir mi relación con mi papá y con Andrew. Supongo que el tiempo dirá si algún día puedo perdonarla, pero por ahora estoy bien manteniendo mi distancia y enfocándome en mi vida, en mi esposo, y en las personas que realmente me quieren y me apoyan.